Bendito sea Yahweh, bendito sea el Eloa de nuestra salvación. Bendito es el que era, el que es y el que vendrá. Amén. Tomen asiento, por favor. Yahweh es Tob, Yahweh es bueno. ¿Sabe usted que estamos en la parashá número 9? Y hay tantas cosas importantes que aprender de esta parashá, así que yo espero que usted abra sus oídos, abra su Torá, aliste los papeles, el papel, aliste su lápiz, escriba, porque algo hermoso vamos a aprender hoy. Y si eso hermoso que vamos a aprender hoy nos va a llevar a ver el reino de Yahweh, bendito sea Yahweh entonces por lo que Él va a hacer. ¿Sabe que estamos en la parashá número 9? Y esta parashá tiene por nombre Vayeshev. Vayeshev significa y se asentó. O sea, en pocas palabras, esta parashá me quiere dar a entender que debemos de asentarnos en su Torá, y al asentarnos en su Torá, algo bueno va a hacer Yahweh. Parashá número 9, Vayeshev, y se asentó. Esta parashá se encuentra en Bereshit, capítulo 37, verso 1, al capítulo 40, verso 23. Repito, Bereshit, el libro de Génesis, el libro del principio, capítulo 37, verso 1 al capítulo 40, verso 23. Comienza diciendo, Vayeshev Jacob, Beharetz, Megurei Aviv, Beharet Kenan. Y se asentó Jacob en la Aretz, donde peregrinó su padre, en la Aretz de Kenan. Ahí se asentó Jacob. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Ahí se sentó. Pero yo quiero que empecemos a leer a partir del verso 5 para darle continuidad a la parashá. Hay mucho de qué hablar, créanmelo, mucho hermoso de qué hablar. Dice en el verso 5, y soñó Joseph un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos lo aborrecieron todavía más. Hay algo que tiene el pueblo de Israel, hay algo que tienen los hijos de Yahweh, y es que cuando hablamos de lo que está por acontecer, cuando hablamos de una Torá que se está restaurando, terminan aborreciéndonos más. Pero ¿por qué nos aborrecen más? ¿Sabe por qué? Porque Yahweh ha escogido que la cantidad de los que van a estar con Él es mínima, es poca, es una pequeña manada. Este negocio no es para todos, este pan no es para todos, esto es para una pequeña manada. Así que dice, y soñó Joseph un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos lo aborrecieron todavía más. Perfecto. ¿Sabe una cosa? Del sueño que nosotros vamos a hablar en estos 3 días, porque hoy estamos comenzando este sueño. Hoy estamos comenzando este sueño. Este es un sueño de purificación, porque al terminar estos 3 días de purificación, lo que va a suceder entonces es que se va a hacer una realidad el sueño que hoy estamos teniendo. Este mensaje, cuando yo he empezado a hablar del mensaje del pacto que Yahweh hizo con Abraham, cuando yo hablo de este mensaje, la gente comienza a aborrecerme porque estoy hablando del pacto y la promesa de Yahweh en Abraham, y no estoy hablando tanto de la sangre de Cristo o la sangre de Yeshua. Entonces me están aborreciendo. Algunos me dicen,
perdiste el norte, otros me dicen, está en peligro tu salvación. Hay muchas personas que me dicen esto porque no entienden el sueño. Así que estos 3 días que vienen son 3 días de sueños que usted tiene que estar pendiente de ellos. Verso 6, volvamos a la parashá, dice, y él les dijo, escuchen ahora este sueño que he soñado. Escuchen ahora este sueño que he soñado. He aquí que estaban manojos en medio de la sade, en medio de la tierra, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que sus manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Esto me gusta. Y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos, ¿vas a reinar tú sobre nosotros o te enseñorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. ¿De qué eran los manojos? De trigo. Esto es interesante, muy bueno. Los manojos eran de trigo. Esto me gustó mucho. Y por los manojos de trigo nos van a comenzar a aborrecer. Porque el manojo de trigo parece ser que nos va a dar la apertura para lo que Yahweh quiso hacer. Para tener los manojos de trigo tenemos que soltar los manojos de cebada. Los manojos de cebada me hablan de Pesaj. Me hablan de una restauración. Verso 9. Y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, aquí que he soñado otro sueño y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? Vamos a venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti, a Ares. Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre guardaba aquellas palabras. Estás diciendo que nos vamos a postrar tu madre y yo delante de ti. Yeshua nos enseñó que mi padre, que mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Son los que hacen la voluntad de mi padre. Si mi madre y mis hermanos no hacen la voluntad de mi padre, Cuando comencé a leer esto me empezó a llamar mucho la atención porque estamos en una parashá que tiene que ver mucho con trigo. Así que el trigo de Yahweh, hay de todo tipo de trigo. Hay trigo cristiano, trigo mesiánico, trigo judío, trigo sionista. Hay de todo tipo de trigo. De todo tipo de trigo, pero hay un trigo especial que Yahweh va a sacar de en medio de todo ese montón de trigo, y a ese trigo Yahweh lo va a hacer su primicia. Hay trigos por todas partes y todos están en lo correcto. El trigo mesiánico, el trigo judío, el cristiano, el católico, el adventista, el mormón, el testigo de Jehová. Hay de todos, los sionistas, nosotros mismos estamos metidos dentro de ese montón de trigo. Pero de todo este montón de trigo, Yahweh va a sacar su primicia y Yahweh va a decir, esta es mi primicia. Así que Yahweh está escogiendo a Joseph para que Joseph sea de ese tipo de trigo para sacar su primicia.
Los demás hermanos de él son trigo, pero Yahweh va a escoger su primicia. ¿Sabe por qué estoy hablando de este tema antes de llegar a Shavuot? Porque yo quiero que usted y yo lleguemos a Shavuot con las manos llenas y no con las manos vacías. Yo quiero que en Shavuot, por lo general, la gente o algunos rabinos traen la gran revelación en el día de Shavuot, pero cuando se la están soltando, la gente dice: o sea, tenía que hacer esto. No, yo quiero soltarle en este momento a usted lo que usted necesita hacer de acuerdo a la Torá, para que nos ubiquemos. Entonces, si Yahweh va a escoger a Joseph, o está escogiendo a Joseph como su primicia, porque una cosa es que Israel amara a Joseph sobre todos sus hermanos, y otra cosa es que Yahweh comience a darle sueños a Joseph diciendo: estoy escogiendo a Joseph para que él sea mi manojo, mi primicia, mi primogénito, y que a él se peguen todos aquellos que quieran llegar a la estatura del varón perfecto, porque yo voy a levantar una pequeña manada, un pequeño pueblo, un remanente de en medio de todos los trigos que hay. Posiblemente los que me están escuchando en este momento a través de este mensaje pueden decir: yo soy trigo. Sí, pero ¿de cuál? ¿Eres trigo de la primicia? Y si eres trigo de la primicia, le perteneces a Yahweh. Y si le perteneces a Yahweh, no tienes derecho a nada en este mundo. Todos somos trigo. Cristianos, católicos, no importa, porque la promesa que Yahweh le dio a mi padre Abraham fue una. Y esa promesa se iba a cumplir en todas las naciones de la tierra. Todos somos trigo. Pero de todo ese trigo, Yahweh va a escoger a uno. Yahweh va a decir: es mi primicia. ¿Cómo se sabe entonces cuál es la primicia de Yahweh? Porque el que es primicia de Yahweh no tiene derecho a nada de este mundo. El que es primicia de Yahweh está viendo a Yahweh por sobre todas las cosas. Cualquier persona me dice a mí: yo amo a Yahweh por sobre todas las cosas, pero no están decididos a dejar su trabajo, su negocio, su vida, sus terrenos, su vida, su universidad, su colegio, por servirle a Yahweh. No quieren convertir la casa de Yahweh o el reino de Yahweh, no lo quieren convertir en su vida diaria. Yo quiero servirle a Yahweh, pero con el tiempo que me sobra. Yo quiero servirle a Yahweh después de. Primero mi escuela, primero mi colegio, primero mi universidad, primero mi trabajo, primero mis negocios, primero mi vida, primero mis hijos, primero mi madre, primero mi padre, primero esto, primero aquello, primero aquello, primero aquello, primero aquello, y después entonces voy a servirle a Yahweh. Entonces yo diría: hay dos tipos de primicias: las primicias de los hombres y la primicia de Yahweh. Bueno, en este caso, hoy no voy a hablarle de las primicias de los hombres, voy a hablarle de la primicia de Yahweh. En Shemot capítulo 23, verso 16, Shemot, Éxodo capítulo 23, verso 16, dice: también la fiesta de la siega, los primeros frutos, Bikurei, los primeros frutos, lo primero de tus labores que hubiesen sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando habrás recogido tus labores del campo. Perfecto, hasta ahí vamos bien. O sea, Yahweh dice: la siega, ¿qué fiesta es? La cosecha de los primeros frutos. Estamos hablando de trigo. Así que
lo primero que salga le pertenece a Yahweh. Lo primerito que salga es de Yahweh. Cuando usted está celebrando la fiesta de Shavuot, usted tiene que saber que lo primero que Yahweh le ha dado, de lo primero que le nazca, de lo primero que usted tenga, de lo primero de sus granos, la primicia le pertenece a Yahweh. Ahora, la pregunta es, ¿pero qué es? ¿Cómo es que funciona esto? Algunos dirían, el 10% de lo que gané hoy en este día. Otros dirían, le voy a dar este día, el día de Shavuot, a Yahweh. Otros dirían, este mes. Otros dirían, 6 meses. Otros dirían, lo que es de un año. ¿Qué sé yo? Solo sé que las primicias se daban de acuerdo a lo que duraba o a lo que iba a cosechar usted. Si usted tenía sembrada una manzana de trigo, usted tenía que traer la primicia de esa manzana de trigo. Ahora entienda una cosa, vamos a manejar dos cosas aquí importantes. Una cosa es lo que debía de presentar el Cohen delante de Yahweh, y lo que debía de presentar eran 2 décimas de un efa de harina, de trigo. Eso es lo que tiene que presentar al Cohen. El Cohen lo presenta delante de Yahweh, pero junto con eso, esto es lo que usted le ofrece a Yahweh. Pero hay primicias de todo que tiene que traérselas. O sea, en pocas palabras, estos 2 panes que se hacen, y se lo voy a explicar poco a poco con la pizarra, pero quiero decirle, estos 2 panes que se hacen son los que representan toda la primicia que usted está trayendo a Yahweh. Eso es lo que se presenta. Leamos el verso 17. 3 veces en el año parecerá todo varón tuyo delante de Yahweh, tu Elohim. Verso 18. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, y el cebo de mi víctima quedará en la noche hasta la mañana. ¿Sabe que la primera vez que yo encuentro la palabra bikurei, que tiene que ver con primicias, está precisamente en estos versos que acabamos de leer? Bikurei, venga conmigo a la pizarra. Bikurei viene de la palabra bikur. Bikurei viene de la palabra hebrea bikur. Bikur significa primicias. O sea, lo primero es para Yahweh. Esto viene del Strong, del diccionario Strong 1061. Primero, frutos de cosecha. Pero a su vez esto viene del diccionario Strong en el hebreo del 1069. Bakar. La palabra bakar, que significa reventar el vientre, dar a luz o hacer fruto temprano. O sea, tanto de los animales, tanto de los seres humanos, como de los granos, de todo lo que tiene primicia, de todo ello, usted lo tiene que traer delante de Yahweh. Todo. Pero lo que se presenta, lo que el Cohen presenta delante de Yahweh, son las 2 décimas de harina, de flor de harina. Eso es lo que se presenta delante de Yahweh por todas las primicias que usted trae delante de Yahweh. Y esto es bien interesante. ¿Sabe por qué? Porque entonces la pregunta sería, ¿cómo cumplimos con esta primicia?
¿Cómo es que se cumple con esta primicia? ¿Cómo es que usted va a entender qué es lo que debe de traer a Yahweh? ¿Cuánto debe de traer a Yahweh? Para poder hacer las cosas de acuerdo al tiempo de la restauración en la que estamos viviendo. ¿Cómo se cumple con esta primicia? En Baikra capítulo 23, verso 17, vaya conmigo. Baikra, Levítico 23, verso 17. Yo espero que esto no solamente le sirva a usted para que lo tenga ahí con conocimiento en su cabeza, sino para que lo ponga por obra. Hoy me llamó un amigo que lo conocí en España, es colombiano, y ha sido un hombre que desde que yo lo conocí, yo vi cuando él dijo, voy a empezar a formar una empresa. Ahí lo conocí a él en España, se vino a vivir a Colombia y empezó este negocio de zapatería. Y él comenzó a crecer de una manera impresionante. Este hombre se hizo una mansión, este hombre tiene carros del año, este hombre vive como millonario, no vive como rico, vive como millonario. O sea, es increíble cómo Yahweh lo ha bendecido. Me acuerdo que cuando yo lo conocí en España, empecé a mostrarles todo acerca del pueblo de Israel, acerca del judaísmo, de la restauración, de todas las cosas. Y les hablé un poco acerca de la Magen David. Cuando hablé de la Magen David, me dijo él en España, yo voy a tomar esto como el símbolo, como el logotipo para mi negocio. Y dicho y hecho, lo convirtió la Magen David y la convirtió como un símbolo. Y desde entonces él me dice, a mí Yahweh me ha bendecido desde ese día. Pero resulta algo interesante, que durante todos estos años ha sido un hombre que ha venido creciendo. Y yo he ido al negocio de él, donde está en un lugar gigantesco con muchos negocios vendiendo zapatos. Y él me dice, Jaco, yo me quedo sorprendido. De todos estos negocios, el que siempre se llena es el mío. Siempre se llena, o sea, no importa qué tan malo esté, a mí siempre me va bien. Y efectivamente ese ha sido. Pero hoy me llama y me dice, Jacob, necesito hablar con usted, me urge que me dé un consejo. ¿Qué pasó? Le digo, tengo 3 meses que parece que me hubiesen hecho una brujería o una hechicería, no sé qué es lo que ha pasado en mi negocio, pero ya mi negocio no es el mismo que antes. La gente solo ni siquiera entra, la gente llega al negocio y con la misma se va, ni entran. 3 meses de estar en una racha horrible. Yo quiero que usted haga una oración por mí, porque creen que la cosa funciona así. Yo quiero que usted haga una oración por mí, para que Yahweh me bendiga y vuelva nuevamente esa bendición que yo he tenido siempre. Me puse a reír y le dije, no funciona así el negocio este. Yahweh te ha estado bendiciendo durante todos estos años para que te acordes de él. Y es cierto, eres muy buena gente con tus hijas, muy buena gente con tu esposa, muy buena gente con tu familia, muy buena gente con todos los que están a tu alrededor. Pero te has olvidado que tienes que traerle primicias a Yahweh. Te has olvidado que tienes que ofrendarle a Yahweh, porque Yahweh no necesita tus miserias. Lo que tú tienes es miseria. Yahweh no necesita, Yahweh necesita tu corazón. Y le empecé a hablar, pero no quiero quedarme en esto. Lo que quiero decirle es que hoy está pasando precisamente esto en la antesala para este Shavuot, que no va a ser cualquier Shavuot. Así como nuestro Pesach no fue cualquier Pesach, este no es cualquier Shavuot. Por favor, a todos los mediocres este mensaje, a todos aquellos que no han visto a Yahweh como deberían de verlo, con toda su alma y con todo su corazón. Yahweh nos ha dado la oportunidad para hacer su primicia. A todos los que me están escuchando, hay personas que se hacen los locos. Miren, esto se ha levantado y se ha mantenido porque Yahweh ha querido.
Yo he visto millonarios, personas millonarias que han levantado ministerios mesiánicos aquí en Honduras y han quebrado, han cerrado porque no lo pueden sostener. Esto no lo sostienen los hombres, esto lo ha sostenido Yahweh hasta este momento. Y le dije a alguien hace poco, si Yahweh me manda debajo de un árbol a enseñar Torah, la misma Ruach, la misma autoridad, el mismo conocimiento y la sabiduría de Yahweh va a estar conmigo debajo de ese árbol. Por eso es que a mí no me importa lo que se ven en estas cuatro paredes, porque estoy entendiendo que Yahweh va por encima de todo esto. Pero sí, Yahweh demanda de mí un corazón dadivoso. Hay personas que se hacen los locos cuando viene, y aquí nosotros no pedimos diezmos ni ofrendas, y a ustedes les consta y lo saben. Pero sí es mi responsabilidad decirle: no sean mediocres, porque bendito sea Yahweh, este lugar se sostiene por Él y no por ustedes. Y hablo con aquellos que se hacen los locos. Hablo con aquellos mediocres. Se lo digo delante de Yahweh. A muchas personas les llega este mensaje sin necesidad de que hagan ningún esfuerzo en su vida. Pero hay personas que están dando la talla para que este mensaje llegue a usted. ¿Sabe qué? Este mensaje llega a usted porque hay primicias de Yahweh. Este mensaje llega a usted porque hay primicia, o sea, hay un pueblo que ha decidido servirle a Yahweh con toda su alma y con todo su corazón y no escatimar para nada. Pero qué bueno sería, imagínense lo que nosotros pudiéramos hacer entonces si todos estuviéramos con el mismo sentir. No quiero quedarme ahí, yo quiero avanzar con el mensaje. Oiga bien, por favor. Vaikra capítulo 23, verso 17 dice: de sus habitaciones, de sus casas, de sus negocios, de lo que usted quiera, pero Yahweh está diciendo: de sus habitaciones traerán 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina. Estamos hablando del efa. Cocidos con levadura por primicias a Yahweh. Esto es lo que Yahweh está demandando de cada uno de ustedes para que el Cohen mesa en este lugar su ofrenda, su primicia. Por supuesto, lo que se le ofrece a Yahweh es como decir un cheque. Usted le trae un cheque a Yahweh, en ese cheque dice 2 décimas de flor de harina de trigo. Ese cheque está en este lugar, y me da miedo hasta decir cheque, porque parece que estoy hablando de dinero. Esa harina que se tiene que traer a este lugar sirve para presentarla delante de Yahweh, pero ese cheque contiene todas sus primicias. Todo lo que usted tenga de primicia de parte de Yahweh, tiene que traerlo a la casa de Yahweh, pero la que se presenta delante de Yahweh es esto: de sus habitaciones traerán 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina cocidos con levadura por primicia a Yahweh. Ahora bien, hagamos números y venga conmigo a la pizarra entonces. Vaikra 23, 17, que es Levítico 23, que es el que todo el mundo usa para celebrar las fiestas. Hay cosas importantes aquí que me dice: 2 décimas de efa. Entonces quiere decir que tenemos que saber qué es un efa. Un efa es una medida que contiene 35 litros. ¿Ok? 35 litros. De esos 35 litros, entonces, una décima sería entonces el 10% de 35 es ¿cuánto? 3.5. Ok, 3.5. Ahora, ese 3.5 lo tengo que multiplicar por 2
porque dice que son 2 décimas. Una décima son 3.5, más 3.5 son 7. Entonces es 3.5 por 2 me da 7. Entonces, estos 7 son 7 litros. Estamos hablando en este momento en litros. Ahora, un litro equivale a 1 kilo. Espero que vayan leyendo. Así que hay que acercar la cámara lo más que se pueda. 1 litro es 1 kilo y 1 kilo es 2.2 libras. ¿Ok? 2.2 libras. Ahora, de estos 2.2 libras, quiere decir entonces que si son 7 litros, son 7 kilos. Y si son 7 kilos, entonces 7 kilos por 2.2, que serían libras, 7 kilos por 2.2, espero que vayan haciendo cálculos ustedes ahí, por 2.2 da 15.4 libras. 15.4 libras, o sea, cada persona, cada familia tiene que traer entonces 15.4 libras. Estoy haciendo las cuentas. 15.4 libras. En Honduras, la libra de harina le cuesta aproximadamente 10 lempiras. ¿Por qué lo estoy sacando aquí en Honduras? Porque aquí es donde vamos a presentarlo. Entonces, si voy a multiplicar 15.4 por 10 lempiras, son aproximadamente unos 160 lempiras. $160, ya se lo voy a pasar a dólares. De estos 160 lempiras hay que comprar, porque tiene que ser leudado, hay que comprar levadura para amasarlo y hay que comprar aceite. Por supuesto, hay que comprar gas, hay que comprar todo eso para poderlo hacer. Pero esto tiene aproximadamente un valor de unos 200 lempiras, que serían más o menos unos $10, para que tengan una idea. Estoy hablando de los hermanos que están en otros países. Más o menos la ofrenda que se presenta a Yahweh es de más o menos unos $10 aproximadamente. Le hablo en dólares para que es la moneda pues internacional que todo el mundo maneja. $10. Ahora, esto es lo que se presenta delante de Yahweh. Pero usted tiene que tener todas sus primicias. O sea, la ofrenda delante de Yahweh tiene que ser de trigo. O sea, aquí van a estar los sacos de ofrenda de cada uno de ustedes en este lugar. El que tenga oídos que oiga y que preste atención. Por supuesto, añadido a esto, cada quien va a mandar su primicia, por lo que dice la Torá. Ahora, quedamos entonces al final que 3.5, venga conmigo, voy a borrar por aquí. Quiero volver a leer Vaikra 23:17, porque aquí hay palabras claves que me llamaron mucho la atención y que usted no las puede dejar pasar por alto. ¿Ok? ¿Qué palabras claves? Ok, en Vaikra 23:17 nuevamente dice: de sus habitaciones traerán 2 panes para ofrenda mecida. O sea, estos son los que se van a ofrecer delante de Yahweh. ¿Ok? Esta es la parte espiritual para que me entienda. Esta es la parte litúrgica en este lugar. Que serán de 2 décimas de flor de harina cocidos con levadura por primicia para Yahweh.
Ahora imagínense si nosotros que tenemos que cumplir esto de acuerdo a la Torá. Aquí es donde yo le digo a la gente, porque en el verso 18 dice: y ofrecerán con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto y un becerro de la vacada, y 2 carneros serán holocausto a Yahweh por su presente y sus libaciones, ofrenda encendida de suave olor a Yahweh. Si a muchos les costó mandar un cordero para Pesaj, pero como en este caso con Pesaj sí teníamos que cumplir con el cordero, ya le voy a explicar por qué la diferencia de Pesaj. Cuando yo leo esto, me llamó mucho la atención. ¿Sabe por qué? Porque se supone entonces que cada uno de nosotros debe de venir delante de Yahweh con un corazón. Hay un verso que habla acerca de ello. Y quiero que lo vayamos viendo despacio, porque esto se pone mejor todavía. Venga conmigo, por favor. Quedamos claros entonces que si son 2 décimas de flor de harina y cada décima es 3.5, entonces es 3.5 más 3.5. 3.5 más 3.5 me da 7, ¿ok? Esto es para Shavuot, para Pentecostés, me da el valor de 7. Cuando hablamos de Shavuot, estamos hablando de varias cosas importantes. ¿De qué hablamos? Shavuot, hablamos de sellar. ¿De qué más hablamos? Shavuot. En Shavuot, Yahweh nos selló con su Torah. Yahweh nos dio la Torah. Miren qué cosa más interesante. Las fiestas son claves, ¿cierto? Si alguien quiere decir Yahweh nos dio la Torah en la fiesta de Shavuot, y lo demostramos con las escrituras. Alguien hacía hoy una broma muy seria, y decía: si Yahweh a nosotros, al pueblo de Israel, nos entregó la Torah en la fiesta de Shavuot, ¿en qué fiesta entregó el Nuevo Testamento? Piénselo. Shavuot, entonces, en Shavuot viene la Torah de Yahweh, nos abraza, nos llena, nos pone un cerco de protección y estamos seguros. Si usted quiere decirlo, entonces también en Shavuot, en Pentecostés, vino la Ruach HaKodesh, el Espíritu de Yahweh, perfecto, en Shavuot. Hasta ahí vamos bien. Entonces quiere decir que la fiesta de Shavuot es para Yahweh sellar y apartar a su pueblo. Él apartará a los suyos. O sea, las primicias son apartadas en Shavuot. Eso métaselo en la cabeza, por eso es importantísimo Shavuot. Ahora bien, si hablamos de estos, de los 7 kilos entonces, o 7 litros, como usted quiera, 7 kilos, estamos hablando entonces de algo importante. Si hablamos del número 7 en Revelaciones, ¿qué se nos viene a la cabeza? ¿Qué es lo que más se predica? ¿Los 7 años de qué? De tribulación, perfecto. Quiere decir entonces, mire cómo viene este proceso. Venga conmigo. La fiesta de Pesaj, yo les dije la vez pasada y muchos se quedaron como que, ¿de qué estará hablando? La fiesta de Pesaj, ¿qué es? ¿Se acuerdan? Hablábamos de Pesaj. ¿Qué es Pesaj? Pesaj significa pasar sobre, pero en Pesaj, ¿de qué nos llenamos nosotros? Fíjense algo, que en Pesaj Yahweh dijo que se matara el cordero, que se tomara la sangre, se pusieran los dinteles de las puertas
Entonces quiere decir que pesa lo que nos deja a nosotros es un tiempo de inmundicia. Porque hay sangre que salió de la vida de un animal. Nos deja inmundicia. ¿Qué más nos deja? ¿Qué más nos deja? Contaminación, correcto. Nos deja contaminación. Entiendan lo siguiente, por favor. Quiere decir que cuando estamos celebrando Pesaj, lo que nos deja Pesaj es contaminación, nos contaminamos. De hecho, el cristianismo sigue contaminado porque el cristianismo se quedó encerrado en la Pascua, se quedó encerrado en Pesaj. Y en Pesaj lo que hay es inmundicia porque hay asesinato, derramamiento de sangre y se quedaron ellos con la contaminación. Nunca salieron de esa contaminación. Como ellos nunca salieron de la contaminación, Yahweh dice entonces, ok, vas a matar el cordero, vas a poner la sangre en los dinteles, a la medianoche vas a celebrar panes sin levadura, vas a comer hierbas amargas, el cordero, y luego al siguiente día, dice entonces, vas a comenzar el conteo. Vas a empezar el conteo del Omer. O sea, quiere decir que vas a contar 7 semanas de Shabbat, 7 semanas completas. Quiere decir que usted tiene que contar 7 semanas. ¿Cuánto nos da? 7 por 7 nos da 49. Perfecto. Un día después de ese Shabbat, usted va a caer al día número 50. Cuando usted caiga al número 50, el número 50 es sinónimo de ¿qué? Sinónimo de Yobel. ¿Qué es Yobel? Yobel es jubileo. Quiere decir entonces que Shavuot es el primer jubileo. Shavuot es el jubileo para las primicias de Yahweh. Hay 2 Yobel. El primer jubileo es para las primicias de Yahweh. Quiere decir que cuando pase el primer 50, es el primer jubileo de Shavuot para sellar. En Shavuot Yahweh va a sellar, Yahweh va a apartar. ¿Por qué Shavuot es importante? El que no celebre Shavuot, el que no celebre Pentecostés, el que no aparte estos 7 kilos, el que no traiga esta ofrenda a Yahweh, quiere decir entonces que cada kilo o cada litro de ese efa es por cada año de los 7 años de tribulación que vienen después de Shavuot. En Shavuot, ¿qué celebramos? Son semanas, ¿ya? 7 semanas, ok, 7 semanas son 49, en el día 50 pasaron las 7 semanas y en el día 50 usted tiene que ir delante de Yahweh y decirle, Yahweh, aquí está mi ofrenda. ¿Qué traes? Traigo 3.5 más 3.5, traigo 2 décimas de efa, que son 7. Perfecto, dice Yahweh. Tú acabas de traer entonces la ofrenda que es para que yo te selle a ti. Y cuando vengan los días de la tribulación, no vayas a pasar tú por esa tribulación, porque tú fuiste apartado como mi primicia. ¿Cómo lo miramos esto? Muy fácil. Venga conmigo a Revelaciones capítulo 7, verso 4. Revelaciones capítulo 7, verso 4. Y oí el número de los sellados. Estos fueron sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Primicia. Esto no son cualquier cosa. Y comienza a decir, de la tribu de Yahudá, 12,000 sellados, de la tribu de Reuben, 12,000 sellados, de la tribu de Gad, 12,000 sellados, de la tribu de Asher, 12,000 sellados, de la tribu de Naftalí, 12,000 sellados, de la tribu de Manashe, 12,000 sellados, de la tribu de Shimeón, 12,000 sellados, de la tribu de Leví, 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados, de la tribu de Yosef, 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados.
O sea, Yahweh está diciendo constantemente que son estos, pero el verso 9 es clave en todo esto y por favor preste mucha atención. Después de esto miré ya aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Después de esto, quiere decir que si dice después de esto, me está diciendo que pasó Shavuot. O sea, después que fueron sellados, después que fueron apartados, después que estos fueron primicias para Yahweh, ya vamos a llegar a eso de las primicias. Después de esto, miré ya aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Una gran multitud, sí, pero la pequeña manada de Yahweh, las primicias de Yahweh, lo mejor para Yahweh, no entran en este grupo. Escuche bien, verso 10. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Elohim que está centrado en el trono y al Cordero. Salvación le pertenece a Yahweh que está sentado. Ok, perfecto, pero dice el Cordero, ¿cuál Cordero? Si nos vamos al capítulo 13, verso 8, dice que es el Cordero donde está, que fue inmolado ¿desde cuándo? Desde la fundación, desde el principio, desde la fundación, desde allá. Ese es el Cordero que yo estoy viendo, porque ese es el que tiene el libro donde están inscritos todos nuestros nombres. Así que ese Cordero es el que yo estoy viendo. Si usted quiere ver un Cordero, ahí está. Y todos los malachim estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Elohim, diciendo amén, la bendición y la kabod, la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Elohim por los siglos de los siglos, amén. Verso 13, esto es la parte importante. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, amo, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. Pero ¿sabe una cosa? En la Biblia cristiana dice, en la sangre del Cordero. Pero realmente lo que quiere decir aquí es que han emblanquecido sus ropas de la sangre del Cordero. ¿Qué quiere decir? Para que me entienda. Quiere decir que en Pesaj, en la fiesta de Pesaj de Pascua, se mancharon sus vestiduras. Porque toda la gente han estado viendo a un Cordero crucificado, derramamiento de sangre, y ellos han escrito por todas partes y lo dicen con su boca, nuestra casa está cubierta con la sangre de Cristo, mi carro está cubierta con la sangre de Cristo, mis hijos están cubiertos con la sangre de Cristo. O sea, ellos se han vuelto inmundos a través de la sangre de un hombre asesinado hace 2000 años. Entonces yo les dije a ustedes, Pesaj representa inmundicia, Shavuot representa los que van a ser sellados como primicias delante de Yahweh. A ver, ¿cómo es esto? Dice, volvamos nuevamente al capítulo 7. Yo le dije, amo, tú lo sabes, verso 14. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. Ahora, como estas gentes, aquí es el punto clave de esto. No es que la sangre de Cristo los lavó, no, es que estaban inmundos con esa sangre. Como estaban inmundos, aquí viene el punto. Los que fueron sellados de parte de Yahweh, los que fueron sellados de parte de Yahweh en Shavuot, en Pentecostés, los que trajeron los 7 kilos, los 7 litros de la harina, fue para asegurar que cuando ellos pasaran por la tribulación,
no les ocurriera nada porque son la primicia de Yahweh. O sea, estos son intocables. Los 144,000 son totalmente intocables. Ahora, las demás naciones de la tierra que necesitaron la sangre, todos los demás, estos 144,000 no son los únicos israelitas. No, hay israelitas por todas partes del mundo. Las 12 tribus de Israel dispersas por todas partes del mundo, donde una gran cantidad de israelitas están siendo lavados por la sangre de Cristo, cuando en ninguna parte de las Escrituras dice que la sangre de un cordero es para limpiar pecados. No está escrito en la Torá, no está escrito en el Antiguo Testamento, en el Tanakh, para que me entienda. Ahora bien, esto es interesante porque si usted lee en Vaikra capítulo 6, verso 24, aquí es donde usted tiene que empezar a ver lo que dice la Torá. Vaikra capítulo 6 verso 24 dice lo siguiente, del 24 al 28: y habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la Torá del sacrificio expiatorio. El lugar donde se degüella el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante de Yahweh. Es cosa separadísima, cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá en lugar Kadosh, será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado, y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere en el lugar Hakadosh. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce será fregada y lavada con agua. Si fuere salpicada con sangre. Ok, quiere decir entonces que los 144,000 entendieron el pacto de Yahweh. Al entender el pacto de Yahweh, celebran la fiesta de Pesach sin matar al cordero para que no se manchen de sangre. Entonces ellos entran en el proceso de los 49 días de las 7 semanas de purificación por Pesach. Cuando llegan ellos a Shavuot, Yahweh los sella, no porque en ese momento lo hicieron, sino porque ellos no se contaminaron con sangre. Ahora, los que se contaminan con sangre, entonces en Pesach, cuando celebran Shavuot, no están trayendo las 7 kilos de harina delante de Yahweh. Y si no traen estos 7 kilos de harina, entonces delante de Yahweh, lo que viene para ellos es la gran tribulación, los 7 años. Cuando vienen estos 7 años, ellos tienen que pasar los 7 años. No dice estos salieron de Pesach, no dice estos salieron de Shavuot. No, dice, estos han salido de la gran tribulación. Ahora, ¿cómo se entiende entonces lo de la gran tribulación? En Joel capítulo 2, vámonos a Joel, por favor. En el libro de Joel, vámonos a Joel. Creo que está en el capítulo 2. O si puede, vámonos a Sofonías. Es que está en Joel, pero creo que Sofonías lo dice más claro, lo que yo quiero que usted escuche. Sefanía, Sofonías. Verso 14 dice, cercano está el día grande de Yahweh, capítulo 1. Sefanía capítulo 1 verso 14, cercano está el día grande de Yahweh, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Yahweh, gritará ahí el valiente, día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento.
Verso 16, día de trompeta y de algaraza sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Día de trompeta, quiere decir entonces, venga conmigo a la pizarra, quiere decir que los que no fueron sellados porque no llegaron a la estatura del varón que Yahweh estaba buscando, los que no fueron sellados entonces en Shavuot, la próxima fiesta que viene de Shavuot, ¿cuál es? Es Yom Teruah o Sirón Teruah o día de trompeta o día de alarma, el día de trompeta. Ok, entonces los que no fueron sellados aquí, que fueron 144,000, los que no fueron sellados aquí de las 12 tribus de Israel, estos van a tener que empezar entonces a pasar en Yom Teruah, en el día de trompeta, la tribulación. En el día de trompeta, la tribulación. Entonces ellos van a tener que contar 7 años a partir del día de trompeta, porque la tribulación comenzará en el día de trompeta, el primer trompetazo. Cada año se suena una trompeta. A la final trompeta, los muertos de Mashiach se levantarán. Ok, entonces a la final trompeta, entonces, es donde dice en Revelaciones capítulo 7, verso 13 en adelante. ¿Y estos quiénes son y de dónde han salido? Y les dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. O sea, pasaron los 7 años y han emblanquecido, o sea, sus ropas, pero no dice con la sangre del cordero. ¿Qué cosa, verdad? No dice con la sangre del cordero, sino que emblanquecieron sus ropas a causa de la sangre que estaba puesta en ellos. Quiere decir que la sangre a ellos los volvió inmundos, y al volverlos inmundos, ellos no tienen participación, porque en los 144,000, en la primicia de Yahweh, estas son primicias de Yahweh. Entiendo entonces Gálatas capítulo 3 verso 8, venga conmigo. Gálatas, Galutya, los Gálatas, capítulo 3 verso 8, que hemos estado hablando tanto de este Gálatas. Dice así: y la escritura, previendo que Elohim había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea, el evangelio, para que usted me entienda, las buenas nuevas que dice aquí, el evangelio fue pasado a Abraham. Los gentiles fueron benditos desde Abraham. Si los gentiles fueron benditos desde Abraham, ¿cuánto más no iba a ser bendita la simiente verdadera? Si los gentiles fueron benditos desde Abraham, ¿cuánto más no iba a ser bendita la simiente verdadera? ¿Cuánto más no iba a ser bendita? Hay tanto que hablar, tanto de qué enseñar, que no sé cómo estamos con el tiempo. En Ageo capítulo 2, verso 12, en Ageo, mire qué cosa más interesante. Capítulo 2, verso 12 dice: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificado? Y respondieron los Coanim y dijeron, no. Oiga bien, repito: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será tan santificado? Y respondieron los Coanim de Yahweh, no, no va a ser santificado.
Quiere decir entonces que los que han cargado con sangre de sacrificio desde Pesaj no van a ser santificados. O sea, usted tiene que romper con ese tema de Pesaj al tercer día. Tiene que romper con esto. Inmediatamente, rómpalo rápido. ¿Para qué? Para que comience un proceso de restauración, de teshuvá, de arrepentimiento, de retorno, para que cuando usted llegue a Shavuot haya un jubileo para usted, para que usted sea de los que Yahweh vaya a sellar en Shavuot, en Pentecostés. Vaya preparándose por lo que tiene que venir, por lo que viene adelante. Hay cosas que tenemos que irlas viendo. Efesios capítulo 1, verso 13, léalo conmigo. Efesios 1, 13. Efesios capítulo 1, verso 13, dice así: en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, las buenas nuevas, la buena nueva de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Hakadosh de la promesa. Escuche bien esto entonces. Si usted está creyendo que la fe, que el evangelio, para que me entienda, que la buena nueva que ya leímos en Gálatas capítulo 3 verso 8, que le fue entregado a Abraham, si usted cree en ese pacto que Yahweh hizo eterno con Abraham, usted entonces en Shavuot, ¿qué va a recibir? El sello de la promesa de la Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. ¿Me estoy dando a entender? Yo espero que sí. Dice, fueron sellados con el Espíritu HaKadosh, con la Ruach HaKodesh de la promesa. Quiere decir que la Ruach HaKodesh de la promesa, ¿a quién le hicieron una promesa? ¿Se la hicieron a Yeshua? ¿Se la hicieron al rey David? ¿O se la hicieron a Abraham? Se la hicieron a Abraham. Ah, perfecto. Entonces, ¿sabe qué quiere decir esto? Quiere decir que, que los 144,000 que fueron sellados en Shavuot fueron sellados porque ellos entendieron que no dependían de la sangre de Cristo ni de la ley de la Torah de Moshe, sino que ellos dependían del pacto y de la promesa que Yahweh había hecho con nuestro padre Abraham. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Avancemos entonces. Esto va a tener que usted volverlo a repetir, escuchar este mensaje nuevamente y ver sus anotaciones. Pregunta entonces, ¿cómo vamos a traer las primicias ahorita en Shavuot? Esa es la pregunta del $1,000,000. ¿Cómo la vamos a traer? Fácil, usted tiene que traerla con sabiduría. Ya estoy cerrando. Tiene que traerla con sabiduría. ¿Dónde lo miramos esto? En Shemot capítulo 23 verso 19. Presta atención por favor, esto es interesante. Shemot capítulo 23 verso 19. Éxodo 23 19 dice en hebreo: Reshit vikurei al-malchat avi beid Yahweh Eloheja lo tevashel gedi vechaleb imo. ¿Sabe qué? Como dice en las Biblias cristianas, dice las primicias de los primeros frutos. O sea, usa la palabra, venga conmigo a la pizarra, Reshit Vikurei. Usa la palabra Reshit Vikurei. Miren, aquí les puse Vikurei, ¿ves? Como primicias. Pero lo que me llamó mucho la atención y lo que me gustó de esto es que usa la palabra Reshit. Y cuando hablamos de Reshit, ¿qué significa Reshit? Lo traducimos como principio, ¿verdad? Por eso es que Génesis se dice Bereshit. En el principio, entonces se traduce como principio, pero aquellos que son espirituales leen la palabra Reshit como sabiamente, sabiduría, exacto. Sabiamente, ok, entonces
Quiere decir que cuando yo estoy leyendo este verso 19, Reshit Vikurei, con sabiduría, Vikurei, que significa los primeros frutos, las primicias, traiga con sabiduría los primeros frutos. Ahora, ¿qué significa entonces con sabiduría los primeros frutos? Mire lo que dice: con sabiduría de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Yahweh tu Elohim, no guisarás el cabrito con la leche de su madre. Traerás a la casa de Yahweh tu Elohim. Esto es la parte importante. O sea, con sabiduría traerás tu primicia. Y si dice con sabiduría, hay algo de sabiduría, y dice que el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Si usted tiene este principio en usted, cuando se acerque a Yahweh, entonces va a traer su primicia y si usted quiere va a traer también, ¿qué cosa? Su mía extra. Su mía extra. El que tenga oídos que oiga. Quiero ir cerrando con esto. En Devarim capítulo 16, verso del 8 al 11, por favor, venga conmigo. Devarim capítulo 16, verso del 8 al 11. Dice: 6 días comerán pan sin levadura, y el 7º día será fiesta solemne a Yahweh tu Elohim, no trabajarás en él. Verso 9: 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas, o sea, de Shavuot, a Yahweh tu Elohim. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Yahweh tu Elohim te hubiese bendecido. Esto sí me gustó. Cuando usted venga a Shavuot, yo no le voy a decir en Shavuot traiga. Usted ya tiene que traer lo que usted... Hay un refrán que dice que lo que tengo, de eso te doy. El de las cámaras todavía no anda en su primicia. Cada quien da de lo que tiene. La persona que tiene a Yahweh, ¿cómo da? Con sabiduría. Y el que da con sabiduría, ¿da poco o da en abundancia? Da en abundancia. Entonces, escuche bien esto, que esto es interesante. Y te alegrarás delante de Yahweh tu Elohim, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuviera en medio de ti, en el lugar que Yahweh tu Elohim hubiera escogido para poner ahí su nombre. En el que Yahweh escogiere para que ahí, porque ahí escogió Yahweh para poner su nombre. Había dicho anoche que su nombre lo íbamos a manejar como Yahú. Yahú. Quiero cerrar con esto. Acuérdense, verso 12, que fueron siervos en Egipto. Acuérdate que fuiste siervo en Egipto. Por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. Acuérdense que fuimos esclavos en Misraim. Tenemos que acordarnos. Por eso, cuando vengamos a la fiesta de Shavuot, vamos a venir acordándonos que Yahweh nos sacó. Nos volvimos inmundos.
Pero cuando llegamos al monte Sinai, precisamente a esta celebración de Shavuot, Yahweh estaba con todas las ganas de darnos la Torah, pero los que venían todavía con Misraim dentro de ellos, los que todavía venían con Egipto metidos dentro de ellos, los que todavía venían con la sangre del cordero, que no la dejaron allá, sino que se la trajeron con ellos, los que durante estos 50 días vinieron con esa misma sangre todo el tiempo, terminó convirtiéndose en idolatría. Los que en Pesach no nacieron de nuevo, sino que los que se vinieron en Pesach con todo ese cordero y ese montón de sangre encima de ellos, el resultado de ello fue que en Shavuot se convirtieron ellos en idólatras y levantaron un becerro. Allá levantaron un cordero y el cordero se les convirtió en un becerro, y este becerro hizo que el regalo grande que Yahweh tenía para nosotros, que era la Torá, tenía que romperse. Así es que cierro con esto. Yahweh es bueno. Y en Lucas capítulo 21, versos del 1 al 4, Lucas capítulo 21, Lucas 21, del 1 al 4, dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Y dijo: en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Elohim de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. El que tenga oídos que oiga. Creo que Yahweh está siendo claro con nosotros, y esto usted lo puede volver a ver en Marcos, en Mordejai capítulo 12, verso 41 al 44. Estando Yahshua sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, 2 cuadrantes. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Sabe una cosa? Esta viuda dijo: yo soy una Cohen, yo soy una Leví, yo no tengo herencia, no me importa mi herencia, todo lo que tengo le pertenece a Yahweh, todo es de Yahweh. Así es que las primicias que Yahweh va a sellar en el Shavuot son aquellas que realmente con toda su alma y su corazón están decididos a servirle a Yahweh, trabajar para Yahweh, sin esperar más que el reino de Él. Que Yahweh los bendiga, que Yahweh los guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que Yahweh se incline favorablemente a ustedes, y por supuesto que Yahweh pueda darles mucha paz. Shalom, shalom familia, bendiciones.